Joe, Locomotiva, Petare, Como Marihuana, Thanks to the House, A Los Conejos, El Petarazo, Crazy Bomb, Dale que no le has dado, Aquitojo, Disco Jet, Crazy Fusion. Marico, hay infinidad de canciones. Dale culo al guaperó, El Perraco, Pan con Mortadela. Esa es la comida típica de los minitequeros. Pan con mortadela, pan con 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 mortadela. Si no sabían, ¿no? El que comenzó con lo que era fui yo. DJ Baba. Lo que yo hacía se basaba mucho a principios y a mediados de los 90. En sí, eso fue lo que me llevó la música techno. El techno al principio de los 90. Eso sí, yo no... Son mis raíces, pues. Mi papá tenía una miniteca y cada vez que él se iba a trabajar, yo agarraba los equipos y buscaba instalarlos como sea. Y me ponía a jugar y a mezclar. Y son vainas, una vaina loca lo que te me estás preguntando, te lo voy a decir. Yo cuando escuché Technotronic por primera vez, weón, no joda, weón. Es como que dijeron, están es pa' mí. Hoy está aquí el creador. DJ Baba. Su majestad en Raptor House. Yo duré produciendo Raptor House desde el año 2002 hasta el 2008, finales del 2008. El Hard Fusion viene de la raíz de lo que es la changa. La changa era en los 90, la fusión de lo que era el house con el tribal. Era como personalizar el estilo que se hacía aquí. La gente lo vacilaba como changa. No lo vacilaba ni como house, ni como tribal, ni como techno, ni nada por el estilo. Y eso era lo que colocaban en las minitecas, pues. Aunque en un momento parecía un techno, terminó siendo Raptor House por eso mismo, porque era una música con un sampleo distinto, un BPM distinto y un golpe distinto. Hace 65 millones de años que lo estábamos esperando. Raptor House. Raptor. Bueno, Baba es un buen productor. A raíz del tiempo nosotros nos unimos, hicimos el crew Raptor House. Nos intercambiábamos canciones, hacíamos versiones, todo eso. Yo sentado allá en la cancha, pasa un pana con una camisa, coño, una casa, y decía House Music. Y me pongo en la casa y yo, si en la casa yo le meto un ventilador y le hago un mundo y vaina. Pero el primer logo lo hizo Jirvi. Esta vaina no joda, tiene todos los años del mundo, esta vaina es del 2004. Tiempo después tuvimos nuestras diferencias. Nace porque cuando uno es muchacho uno quiere siempre estar, yo soy yo. Nos separamos como tal, definitivo. Todo vino a raíz de roce. Y bueno, ahí sí, yo soy una persona orgullosa y yo soy solo. Tiempo después yo inventé el Hard Fusion. Lo que escuchas es creación exclusiva de DJ Jervin, el máximo creador. Yo sacaba mis discos, qué sé yo, anualmente. Y la gente se mataba tanto por los temas que los picaba del mismo disco. Agarraban las canciones y los editaban para ellos ponerlos. Yo saqué 5 discos. Era un disco al año. Solamente. ¿Sabes? Me se vendía como pan caliente. ¿Sabes que eso aquí es piratico? Yo los ayudaba a ellos vendiéndole el disco. ¿Entiendes? Y ellos me ayudaban a mí dándome publicidad. Tú agarras, te colocas a mí en los folletos y yo te promociono el disco. Todo esto son máster, ¿verdad? De todos los discos más nuevos que está sonando ahorita en MP3, donde aquí caen 100 y pico canciones y de aquí yo saco un disco con 12, 13 canciones. Si no lo tienes en rifacha, no lo tienes en nada. Así mismo. Yo hacía música y hacía una canción para Cotiza, Las Lomas. Le hacía una canción al barrio. Los muchachos que rumbeaban eran como por bandas en sectores. Entonces eso era como el grito de guerra de cada grupo. El local se llamaba, me acuerdo yo, El Cacique. Cuando coloqué el tema,
Sí, escucho aquel grito, se me erizaron los pelos. El tema solamente decía Petare. Los sintetizadores, la forma que se manejó en el Reactor House, era exactamente el movimiento del sintetizador, era el movimiento del mismo bailador. Y ya de ahí hay una identificación, hay un feedback entre el bailarín y la música. La gente bailaba como la canción le hablaba. Y de ahí ellos mismos inventan sus pasos. DJ Baba, The Raptor DJ, castigando duro. Nosotros éramos un grupo bastante grande de bailarines. Entre ellos estaba Elber. Elber, el maestro. El principio era un solo movimiento y ese movimiento se destinaba a todos los bailarines, pues. Por decir salía este movimiento y ese era uno. Y llegaba Cheo y lo hacía. Lo remodelaba. Siempre hay alguien que, o sea, remodela el paso, pues entonces sale él le pone otro, entonces por ahí se va, ¿me entiendes? Tenemos el controladito. Yo tengo creado por mí el malcriado, el elástico, el ventilador. O sea, tiene una semejanza a algo, cada movimiento. Siempre hay uno que comienza, como quien dice, el choque, batalla. La batalla. Y ahí es donde comienzan a ver los estilos y a colocar cada quien con su estilo. También nos discriminaban antes por el estilo de vestir de nosotros. Como quien dice, los pantalones tubitos, chupi chupi. Le veían cualquiera unos zapatos Nike y decían, no vale, ese es Tuki. Le veían a alguien una gorra por aquí así puesta. No, ese es un Tuki, ese es delincuente, cuidado que te va a robar. Y más bien había como un prejuicio grandísimo a la palabra Tuki, que se volvió sinónimo de mono y de balurdo y de cosas negativas, cuando viene de un estilo de música rechísimo. Changatuki es una manera que utilizó la gente. Me imagino que ese debe ser del tuki-tuki de los bajos. Para mí el significado Tuki es el Tuki del ritmo de la música que nosotros expresamos, pues bailamos y lo que sentimos, pues. A mí no me parece que la palabra tuki, sea ofensiva. La que se hiciera ofensiva fue la gente, pues. Como decir algo de que no, yo soy de un nivel más alto y tú eres un mono o algo. Tuki es una palabra discriminatoria hacia lo que los chamos hacían. Yo te digo algo, yo preferiría ver a un hijo mío en un matiné bailando sanamente sin molestar a nadie, a verlo por ahí jodiendo, metido en un after hour o X vaina, o robando, por decirlo así. Nadie en mi entorno, ningún DJ, ningún amigo, nadie me sabía decir el nombre de un solo productor de música Tuki. Incluso iba a vendedores de CDs y les preguntaba Changatuki, Raptor House, que sabía que era otro nombre que tenía. No, se me quedaban viendo como si les estuviera diciendo una grosería, pues. Y encontré una página de internet, 40.000 videos de Tuki y de batallas Tuki. Se consiguió con él un día en su estudio y Jirvin le pasó toda su música y Pacheco llegó vuelto loco. Eso me ayudó a entender muchísimo más la como naturalidad con que se puede dar la música electrónica en una ciudad como Caracas, tratando de sonar a Caracas. Este es el fenómeno que ha pasado en demasiados estilos musicales en demasiados países, que es música de gueto. O sea, es una música que tiene un sabor, una vaina y diferente a todo. Es algo bien urbano, pero es hecho en Venezuela. Es más, hecho en un barrio urbano. La vestimenta, el estilo y la música. Eso es lo que hace el género Tuki. Abstractor es un colectivo que nace por querer crear movidas acá. Somos al menos ya como 8 o 10 músicos y artistas visuales. Queremos hacer una disquera seria de Abstractor. Está la radio también.
que empezó en el 2011 también. Abstracto Radio con Pox y Pacheco. Despierta el Tuki que hay en ti. Yeah. Escucha Abstracto Radio con Pox y Pacheco por La Mega. Lo más arrecho sería montar el Showcase Tuki con Pox, Pacheco, Jirving, Cheo y Elbert, que es como la familia ahorita con la que estamos así tocando en vivo. Por primera vez íbamos a hacer un show como con varios bailarines así en algo público grande. Estábamos por primera vez tocando en tarima Pox, Pacheco y DJ Jirving. 5.000 personas frente a la tarima, un sonido durísimo, todo pintaba para que fuera un show épico. Y era la primera vez que lo hacían. Cuando venía Jirving se cortó el audio, se cortó toda vaina. La gente no entendía qué estaba pasando, no había ni micrófono para poder decir nada. La gente de la luz se pegó a tu misma fase, la gente del video se pegó a tu misma fase. No puedes pegar 3 vainas que jalan burro ante la gente. No pasa que te estoy viendo una planta. ¿Qué crees que se tiró? ¿Qué pasó? O sea, no hay tiempo para la introducción. Es la tarima más grande. Aquí pasa de todo. Aquí hay más gente y todo. Como 40 minutos después volvió la luz y volvimos con todo. Explótala. Joao Buraca, o J-Wow, que es el líder de Buraca Sound System, está enamorado de la changa Tuki. Venezuela, Caracas. Tuki en la casa. Mételo. Sácalo. Sácalo. That's my favorite ever. Sácalo. My favorite. Mételo. Sácalo. Mételo. Mételo, sácalo. Mételo, sácalo. Mételo, sácalo. Mételo, sácalo. Mételo. ¡Haga calor! Creo que ellos se están dando cuenta de que no están solos, de que no están haciendo una música de mono, de que no están haciendo una música marginal, de que están haciendo una música buena y que no solo le gusta gente aquí, sino que le gusta gente afuera. First time I heard Tuki, I was just like, whoa, where has this music come from? I love the energy of the sound. I think it's to do with the dancing, the sort of extreme, tempos came from the dancers wanting more and more energetic tracks. It's something that I've developed a real passion for. It's something that I can really see taking off over here in Europe and I hope it does. Esa música estaba muriendo completamente. Y bueno, hay como un pequeño revival. Jirving está súper activo produciendo. Baba tampoco estaba produciendo y está animado ahorita otra vez a producir. Nos unimos y ahorita están saliendo cosas increíbles y o sea, estamos empezando a colaborar y ya siento que hay como un camino más definido, pues. El feedback del público y tú. Y el respeto que creas tú al hacer con tu trabajo, pues. Eso es lo mejor que me ha pasado en el mundo. Ya no tengo más nada que decir.
con el género Tuki. Viajamos toda Venezuela, ya hemos viajado toda Venezuela junto con Jirvin. Y nos llevará más lejos todavía ese Tuki. Muévelo. Botella, coñazo para los policías, lagrimógena, candela, coñazo para el petarazo. Tómalo, 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 petarazo. Tómalo, 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 petarazo. Tómalo, 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 petarazo. Tómalo, 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 petarazo. Y toma revolución, y toma la revolución, y toma darkness, my old friend. I found the top with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. También le mando saludos al Gringo, a Junior Alucinante, a David el Misterioso, Javier el Profesor, Javier el Profesor, Abraham la Perfección, Alex el Lobo, Víctor el Heredero, Zacarías la Respuesta, a DJ Eduardo Alberto, productor también de Art Fusion, DJ Jesús el Coco como Eduardo Alba. También le mandamos ese fuerte abrazo. Para que les duela a los bocones que critican y no saben hacer nada.